Compañeros, compañeras, en primer lugar, agradecerte, Chavo, por la invitación, agradecerle a los compañeros y compañeras de Satsai. Es cierto, Mariel, que estas instalaciones han sido testigos de muchísimos encuentros. Es un lugar de reuniones, es un lugar donde se llevan adelante actos, donde se reflexiona, donde también se realizan diferentes actividades que tienen que ver con el movimiento obrero y con los sectores populares. Así que hoy para mí es un gran placer estar acá en la Casa de los Trabajadores. Muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes. Luego decir que yo también lamento, estamos con una vorágine de actividades, de cuestiones que tienen que ver con una agenda. Algunos dicen que es una agenda de campaña, porque andamos por acá y por allá todo el día, por todos lados. Yo creo que más que nada es una agenda de gobierno, en época de campaña, es una agenda de gestión y es una agenda de compromiso con nuestro pueblo que nos exige recorrer todos los días, todo el tiempo, la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, tenemos acá al compañero Abel Furlan, al compañero de la UOM, al compañero Paco Manrique, de la ESMATA, a Sergio Palazzo, de la bancaria, a Hugo Yasky, de la CTA, a Roberto Baradel, también de la CTA, al gringo Amichetti, de los gráficos, a Vanessa Siley, de judiciales. Menciono a ellos entre los tantos compañeros y compañeras porque ellos son los que nos cedieron la palabra hoy para escuchar a las bases, a los compañeros y compañeras trabajadores y para que yo haga unas palabras finales. Voy a empezar diciendo lo que siento, agradeciendo las palabras, agradeciendo la confianza. Hoy viniendo para acá, lo comentaba recién, un compañero me manda un afiche que ya está circulando, donde aparentemente yo voy a participar de un encuentro de empresarios, de esos empresarios que se reunieron hace no mucho en Yao Yao, se reúnen en hoteles de lujo y yo observaba que los candidatos de la derecha transcurren por esos encuentros, pasan por esos encuentros, transitan y se llevan no solo calurosos aplausos, palmadas, algunos pedidos y compromisos, sino varios canapés, algunos paseos, algunos tours. Y yo veía que estaba en ese afiche para participar de unos encuentros. Creo, y realmente reflexionando, creo que no hay que resignar los espacios, no hay que entregar los espacios, también hay que tener presencia, hay que mostrar lo que uno piensa, aunque tal vez no lo aplaudan tanto en esos acontecimientos, pero tenía dos reflexiones. La primera es que los candidatos que teóricamente están contra la casta, que son los candidatos de la rebeldía, que son los candidatos transformadores de la Argentina, van al Yao Yao y se van rodeados de besos, abrazos, aplausos, flores y bombones. Yo tal vez, si voy a decir lo que pienso, me reciban de otra manera. Pero me preguntaba, ¿qué rebeldía es si los poderosos de siempre, si los factores de poder, si los sectores que siempre han estado a favor de los peores planes económicos contra el pueblo, si esos te aplauden, te agasajan y te abrazan? Yo creo que la verdadera rebeldía es estar con los compañeros y compañeras trabajadores, los que luchan, los que resisten, los que la yugan, los que ante cada devaluación no tienen miles o millones de dólares guardados que se valorizan, sino que los intereses de las mayorías populares, esto es históricamente así, coinciden de manera casi perfecta con los intereses del país. Cuando se habla de los intereses de la nación y aparecen algunos opinólogos
defendiendo y diciendo qué es lo que hay que hacer y qué es lo mejor para el país, uno sabe que puede ser, y esto lo digo yo, pero recuerdo que lo decía, por ejemplo, Adam Smith, que no puede ser acusado de un economista de izquierda, de peronista, ¿no? Por varias cuestiones hasta de tiempo. Nadie lo podría acusar de peronista, pero lo que decía Adam Smith es que cada uno de los sectores sociales tiene sus propios intereses. Esos intereses a veces son contrapuestos y no hay que tenerle miedo a que esos intereses sean contrapuestos y que generen a veces conflicto y choque. Yo, de mil amores, creo que hay que buscar el diálogo y eventualmente conseguir el consenso. Pero también hay que reconocer que nuestra sociedad es una sociedad con contradicciones, donde no siempre a todos nos va igual de bien con las mismas cosas. Y no siempre, decía Adam Smith, cuando le va bien al país, al mismo tiempo le va bien a algunos sectores. Mencionaba a sectores financieros, a sectores concentrados, hablando 1776, desde esa época. Ahora decía, hay un criterio, miren qué economista, el fundador de la ciencia económica moderna, decía, hay un criterio muy sencillo para ver a quién hay que escuchar si uno quiere defender los intereses de la nación. Decía, los intereses de los trabajadores y las trabajadoras coinciden con los de la nación, porque si le va bien a la nación, le va bien a los trabajadores y trabajadoras. Si le va bien al país, le va bien al movimiento obrero. Eso lo dijo Adam Smith. Pero en la Argentina, el que plantó bandera con eso fue Juan Domingo Perón, cuando dijo que no se podía construir un país sin tener en cuenta a los trabajadores. Por eso, la verdad que para mí es una satisfacción enorme estar compartiendo este momento, pero es sobre todo un compromiso. Es sobre todo un compromiso. Lo planteé, Walter, en varios encuentros que hicimos algunos en la UOM, hicimos algunos en ESMATA, hicimos varios encuentros con cada uno de los sindicatos y nosotros vamos 3 años y medio de gobierno. 3 años y medio de una etapa complejísima, complicadísima. A nivel nacional, por supuesto, a nivel mundial también. Leía que ahora algunos meteorólogos están hablando de que después de la Niña, que fue este fenómeno que nos generó la sequía más grande de los últimos tiempos, algunos dicen de los últimos 100 años, se viene el Niño, que va a traer inundaciones. Y yo preguntaba qué más nos puede pasar para ponernos a prueba. Pandemia, guerra, sequía, ya estamos bastante completitos de desafíos y de problemas. Entonces decía, gobernar. Sí, bueno, y por supuesto, porque además yo recuerdo cuando ganamos la elección en el 19, la noche esa que se conocieron los resultados de las PASO, que ya marcaban una diferencia muy grande, a contramano de las encuestas, a contramano de lo que decían los opinólogos, ¿no? Que decían que iba a ser una elección reñida, que acá en la provincia de Buenos Aires, la que era gobernadora, era prácticamente invencible en las urnas. Pero recuerden ahora, porque más allá de si esas encuestas estaban toqueteadas o no, buscaban un efecto que era desmoralizarnos. Pensar que estaba perdida la elección. Apostaban a que de esa manera los compañeros y compañeras bajaran los brazos, se desmovilizaran, se abatataran o se asustaran, porque todos pensábamos un segundo mandato de Macri Vidal y lo que significaba en el terreno también de la economía y de la persecución política, pero dejaron, decíamos, lo dije esa misma noche, cuando ganamos la elección, que estábamos todos festejando, me dieron el micrófono y yo empecé a hablar de tierra arrasada. Entonces decían, ¿cómo? Es una noche de festejo, de alegría y está hablando de tierra arrasada, porque sabía
que no nos esperaba un periodo sencillo, que nos habían dejado deuda, nos habían dejado rota toda la infraestructura, los hospitales sin insumos, las escuelas destruidas. Sabíamos que venía una etapa muy complicada, por eso es cierto que además de la pandemia, además de la guerra en Europa, de la sequía, asumimos con unas condiciones complejísimas el Fondo Monetario Internacional. Esas son las situaciones que nos han tocado transitar. Estos 3 años y medio, donde más obstáculos, más pruebas, más dificultades no pueden haber aparecido. Sobre eso podemos montar las dificultades que hubo al interior de nuestro frente, las discusiones. Bueno, pasó de todo. Así que transcurridos esos poco más de 3 años, para mí es una enorme satisfacción, un enorme orgullo, pero sobre todo un enorme compromiso que acá, en un plenario de trabajadores y trabajadoras, con esta mesa llena de compañeros y compañeras que realmente van a ser recordados por siempre por las tareas que desempeñaron en los peores momentos, en los mejores momentos, pero nunca el sindicalismo combativo que está en esta mesa se entregó, acordó, se regaló. Así que, para mí escuchar de boca de los trabajadores y trabajadoras que al cabo de este periodo, donde había que salir no machucado, ¿no?, de este periodo, tienen para reconocer el esfuerzo colectivo que se llevó adelante y además comprenden, creen que lo que hay que seguir haciendo es llevando a la práctica estos programas, estos proyectos y estas construcciones que estamos haciendo. Esto es lo que a mí me da fuerza para hacer una campaña ganadora, romper ese maleficio que creen que existe, que la provincia de Buenos Aires es inviable, no sirve y no va a ganar las próximas elecciones y llevar adelante todos los proyectos, todos los programas y todos los sueños que tenemos. Ahora quería compartir con ustedes algunas breves reflexiones también, porque sé que estuvieron discutiendo, pensando y trabajando, reflexionando. Así que quería aportar unos pequeños elementos que tienen que ver, creo yo, con la coyuntura, con lo que pasó y los desafíos que nos esperan. Voy a tratar de ser muy breve. En primer lugar, decía, el mundo está en una situación de incertidumbre como pocas veces se vio. Hubo hace no mucho, en el año 2008, era Cristina presidenta, y se produjo una crisis internacional financiera, pero luego económica, profundísima, de la que todavía el mundo, el planeta no salió. En esa crisis del 2008 se llegó a una conclusión bastante generalizada. La digo de manera sencilla, el mundo andaba mal, estaba mal organizado. Hablaban de la arquitectura financiera internacional. ¿Te acordás, Sergio? De cambiar la arquitectura financiera internacional porque el Fondo Monetario no había podido no evitar la crisis, ni siquiera avivarse de que se venía. El Banco Mundial, las instituciones de Bretton Woods, la ONU, bancarrota total de un modo de funcionamiento del mundo que venía desde después de la Segunda Guerra Mundial. Digo esto porque esa crisis de 2008, que tenía la pretensión de modificar las reglas, los modos en los que funcionan las finanzas, el comercio internacional, no hizo nada. No hizo nada y no cambió nada. El fondo es el mismo, el Banco Mundial es el mismo, el BID es el mismo, las discusiones son las mismas. Así que esa crisis siguió su curso y no se modificó ningún balance, ninguna relación de poder, ni se generó ningún dispositivo
que evitara nuevas dificultades, nuevos problemas y nuevas crisis. Luego de eso vino la pandemia, después decían, me acuerdo en los 90, Hugo, ¿te acordás en los 90 que hablaban del final de la historia? El final de la historia porque no hace tanto, porque el capitalismo después de la caída del muro se había impuesto, pero no solo el capitalismo, sino un polo, que era el de Estados Unidos, que se suponía que iba a tener una hegemonía por siempre. Entonces, que se había formado un nuevo sistema internacional que iba a funcionar así para siempre, incluso que si se aplicaban las medidas correctas era incapaz de generar dificultades, crisis, desempleo, que todo eso estaba terminado y guerra. O sea que nos esperaba la prosperidad y la paz. Eso en los 90. Bueno, ese mundo está hecho añicos. No existe más. Hoy es claro, hasta el más miope. Hoy es claro, hasta para el más miope y para el más dirigido a sostener los intereses norteamericanos, que ese mundo unipolar, con una predominancia de un solo país que genera las reglas, sostiene, bueno, eso no existe más. Así que estamos en una situación internacional, una coyuntura muy compleja, donde por primera vez se está empezando a abandonar al dólar como moneda mundial. Lo digo también porque aunque parezca que está apartado de nuestra coyuntura, decía Perón que toda política es política internacional. Así que ¿dónde vamos a discutir de estas cosas? Vamos a esperar que lo digan en TN, no lo van a decir. Que lo digan en La Nación Más, no lo van a decir. Está demostrado que Clarín miente y La Nación más. Así que, ¿dónde discutirlo? Si no en la casa y en los plenarios y con los compañeros y compañeras trabajadores. Pero quiero decir que estamos en una situación internacional donde nadie sabe, cuando nos preguntan qué va a pasar el mes que viene, nadie sabe cuánto va a estar el barril de petróleo, la tasa de interés. Por primera vez decía, el dólar encuentra monedas alternativas que le disputan la primacía, la hegemonía. Es un montón, Es un montón. Estamos hablando de un cambio copernicano en la estructura económica mundial. En medio de esa situación, un continente que vivió durante el comienzo de los años 2000, para hablar en promedio, durante una década y en algunos lugares más de una década, una etapa donde volvieron a nacer algunos sueños que parecían que habían terminado, que no existían más. Yo recuerdo en los 80, cuando militábamos, que se hablaba de la unidad latinoamericana, se hablaba de la posibilidad de integrar, y después vino el consenso de Washington, y todo eso parecía que había terminado para siempre, y después en nuestra región, en Sudamérica, que quiero decirles que cuando uno le toca hablar con europeos, con españoles, con franceses, todos registran que en Latinoamérica, con los gobiernos de Néstor, de Cristina, de Lula, con los gobiernos de nuestra América Unida, de nuestra patria grande, se empezó a escribir una historia nueva para el continente y para el mundo. Y sin embargo, esa experiencia luego parecía también que era reemplazada por una ola de gobierno de derecha. Una ola de derecha que iba a abarcar todo el continente, que empezó en la Argentina con Macri, que luego Brasil con Bolsonaro, en Ecuador con Lenín Moreno y luego con Lasso, y así sucesivamente en diferentes países de Latinoamérica parecía que se instalaba una etapa neoliberal, que acá decían que iba a durar 20 años. Por eso dije lo de que esta elección estaba perdida, porque parecía que era
inexorable que reeligieran Macri, Vidal, y después estaban hablando si seguía Larreta, la hija de Macri, quién seguía, y se iban sustituyendo por décadas, que venía una ola neoliberal para terminar toda la etapa de nuestra década ganada. Y lo decían hablando de que eran gobiernos muy poderosos. En el caso de la Argentina gobernaban la nación, la provincia, la ciudad, lo hacían con los medios de comunicación dominantes, lo hacían con los poderes internacionales, lo hacían con las finanzas acompañándolo, tenían todo, todos los fierros. Y con el partido judicial, por supuesto, con los servicios de inteligencia, tenían todo. No contaban con una sola cuestión que quiero marcar acá, porque creo que hoy o estos días estamos dando inicio a una nueva etapa que va a resolver y definir los próximos años también de la provincia y del país. Lo que quiero decir es que cuando todos hablaban de que el macrismo tenía años y décadas de continuidad por delante, que la derecha había venido a terminar, a interrumpir y a sepultar al kirchnerismo, al peronismo, a los 70 años. Cuando decían todo eso a uno que le tocaba recorrer la provincia de Buenos Aires, en cada uno de sus pueblos, en cada una de las localidades, cuando uno llegaba, lo que veía es que los trabajadores y las trabajadoras ya se habían unido, que la unidad nació en la calle, nació en la lucha, nació en cada uno de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, que cuando nos pedían unidad de los dirigentes era porque la unidad ya se había forjado, ya se había puesto en marcha, ya estaba en camino y ya le había puesto fecha de vencimiento al neoliberalismo en la provincia. Más allá de las encuestas, más allá de las noticias y más allá de algún distraído a nivel de los dirigentes. Fue en la lucha y en la resistencia como se terminó con la experiencia de la derecha en la Argentina. Y va a ser con la lucha y con la resistencia como vamos a ganar las próximas elecciones. Quiero decir también que los 4 años de Macri, con lo dolorosos que fueron, porque aquí tenemos muchos compañeros y compañeras que fueron espiados, perseguidos. El ministro de Trabajo, que hoy me acompaña, que está a mi lado, está en un ministerio que fue ocupado por unas personas que querían armar una Gestapo. Yo creo que todavía no hemos caído en la cuenta, en la magnitud, en la enormidad que ha tenido que desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires hayan tratado de articular una organización con servicios de inteligencia, parte desde el Poder Judicial y con empresarios para perseguir trabajadores y trabajadoras. No, es un gobierno que, fue elegido por las urnas, pero lo que hizo de democrático no tiene un pelo. Todo lo contrario. Por eso es que a mí me llena de orgullo que un dirigente sindical como Walter Correa hoy nos acompañe. Miren qué distintos somos. Miren qué distintos somos. Que hemos llenado el Ministerio de Trabajo de trabajadores y trabajadoras, de representantes, de sindicalistas, que esto que hacemos acá es la continuidad de lo que se hace todos los días en la provincia de Buenos Aires. Y el Ministerio de Producción lo tuvieron vacante por 9 meses. Yo siempre digo un poco en joda que fueron los mejores 9 meses cuando no había ministro. Porque cuando había ministro venía a cerrar industria, a cerrar empresas, por lo menos ahí no empujaban desde el ministerio a la desindustrialización. Pero quiero hablar de eso porque me parece central
para lo que pasó, para lo que está pasando y para lo que viene. Miren, hay una discusión histórica sobre la naturaleza, sobre la importancia, sobre el papel, sobre el rol de la provincia de Buenos Aires. Histórica. Que de hecho a veces aparece de manera anecdótica y bastante como casual, ¿no? Cuando dicen la provincia es inviable. Cuando dicen hay que dividir a la provincia de Buenos Aires. Es casi sentido común de los sectores de la derecha que la provincia de Buenos Aires, bueno, así como está, no va para ellos. Me parece importante hacer eje en esto, porque el papel y el lugar de la provincia de Buenos Aires está en disputa y discusión. ¿Cuál es el problema que tiene la derecha con la provincia de Buenos Aires? Bueno, dicen ellos cuando llegan las elecciones que es la madre de todas las batallas, que es un bastión del peronismo. Claro, eso es lo que registran. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la particularidad de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué molesta tanto? ¿Por qué la quieren cancelar o dividir? Precisamente por su naturaleza productiva. Lo que caracteriza a la provincia de Buenos Aires, incluso en claro contraste con la capital federal, es que la provincia de Buenos Aires alberga, representa el 50% de la industria nacional. Representa, no muy lejano de eso, más cerca del 40%, de la producción también agropecuaria nacional. La provincia de Buenos Aires molesta no solo por esa estructura productiva, sino porque es la cuna y el corazón del movimiento obrero argentino. Porque ahí está en germen un país distinto, un país que apueste a su soberanía, a su industria nacional, un país que apueste también a la industria, pero a la ciencia, a la técnica, a la universidad. En la provincia de Buenos Aires está la cuna de una Argentina mejor, de un país diferente, de un país productivo, de un país soberano, de un país libre, de un país autónomo. Está la cuna de un país más grande. La provincia de Buenos Aires es donde el movimiento obrero se hace fuerte. Y por eso molesta. Y por eso tanta incomodidad. Y por eso tanta hazaña con nuestra provincia. Miren, compañeros y compañeras, cuando vino el neoliberalismo, cuando vino la derecha y aplicó sus recetas en los 4 años de Macri y Vidal, cuando abrieron las importaciones y entonces nuestras empresas productivas empezaron a tener dificultades, porque esto no es, abrir las importaciones no es algo que signifique, bueno, maduren, compitan. Cuando a un país le abren indiscriminadamente las importaciones, lo que viene es un aluvión de productos para quebrar la industria, penetrar el mercado y después caerle con toda la fuerza de los monopolios extranjeros. No es que va a abaratar, va a mejorar, es más barato y de mejor calidad. Lo que se busca es quebrarle el espinazo al sector productivo nacional, a la industria nacional, a la pyme nacional, al trabajo nacional. Abrieron las importaciones, tarifas en dólares, iniciaron también un proceso de financiarización donde se cortó completamente el crédito productivo y sobre todo hicieron lo imposible para bajar los salarios. Miren, vuelvo a esto porque creo que es la discusión del momento. Los programas neoliberales vienen a bajar los salarios. No es que vienen a reformar las leyes laborales porque les parece, porque la industria del juicio. Vienen a restringir aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones, todas formas del salario de los trabajadores y trabajadoras. Porque piensan
que uno de los grandes problemas que tiene nuestra provincia y nuestro país es que los salarios, miren, escuchen porque hoy estamos discutiendo esto, es que los salarios son demasiado altos, que deberían ser más bajos, siempre más bajos, porque eso le va a dar más competitividad a la economía, más productividad, entonces vienen a bajar los salarios. Y fíjense lo que pasó en la etapa de Macri y de Vidal. Abrieron las importaciones, subieron el costo del crédito, subieron las tarifas y bajaron los salarios. 20 puntos se llevaron de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras al tiempo que crecía el desempleo. Y eso forma parte de un esquema que termina no mejorando la competitividad, mejorando la productividad, poniendo a la Argentina en otro lugar productivo, sino que termina matando el mercado interno. Y esto es algo que a veces ni los propios empresarios comprenden. Ellos creen que muchos empresarios argentinos piensan que bajar los salarios los beneficia, porque si bajan los salarios tienen menores costos, tendrán más rentabilidad y después el mejor intencionado van a invertir más y va a andar todo mejor. Pero la pregunta es, ¿a quién le van a vender sus productos si liquidan los salarios los empresarios nacionales? Eso es lo que pasó. Se habrán ahorrado unos mangos cuando van a pagar la quincena, pero una caída de 20 puntos del salario es una caída a pique de la demanda y entonces una caída de la producción, una caída del empleo, y así entras en esa espiral. No es la primera vez. Es más, ustedes hablaban de la dictadura. Yo no quiero ponerme a hacer comparaciones de naturaleza de gobierno, pero el programa económico que aplicaron fue el programa de Martínez de Hoz. Fue el programa de los 90, no fue otro. Señor. Y eso tuvo una particularidad. Que me parece que tenemos que tener en cuenta porque es lo que se nos presenta en este momento. Cuando vinieron con ese programa, en realidad en la campaña, en los discursos, lo negaron. En el 2015 la campaña no era una campaña de la aplicación de un plan de ajuste neoliberal, no era. Era no vas a perder ningún derecho, vamos a subir las jubilaciones, vamos a sacar el impuesto a las ganancias. El programa era todo lo que anda bien sigue bien. Era un programa de continuidad con los 12 años y medio de Néstor y Cristina. Era un programa, pobreza cero, me recuerda la compañera. No dijeron lo que iban a hacer. Vinieron y lo hicieron. Hasta lo negaban mientras lo ejecutaban. Abrieron las importaciones. No, no las abrimos. Están bajando los salarios. No, porque el crédito. Van a sacar derecho. No, no vamos a sacar derecho. O sea que fue una política que desempeñaron después de una estafa electoral inmensa. Que incluso llevó a compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, a pensar que eso les podía servir. Que lo que tenían lo iban a conservar, iban a tener algo más. Esa era la propuesta. Lo que te falta te lo doy. Así fueron a las elecciones en el año 2015. Con discursos de marketing, con plataformas inventadas. Luego, yo recuerdo que el que fue ministro de Economía, el primer ministro, Prat Gai, después cuando ya lo habían echado, le preguntaron, ¿pero cómo? ¿Ustedes no iban a bajar el impuesto a la ganancia, subir las jubilaciones? Y dijo, en ningún plan económico de los que estábamos estudiando estaban contempladas esas medidas. O sea que lo hicieron con todo el cinismo y la falsedad de la que son capaces. Hicieron una campaña electoral basada en mentiras, en embuste, en convencer a cada uno, en venderle a cada uno con el Big Data, con las redes, que estaba bueno votar eso. Y los globitos, y bailaban cumbia. Eran lo nuevo, no venían de la política. Así llegaron al gobierno la vez pasada y gobernaron 4 años. Y no hace 2 décadas que hay que explicarle
A veces a uno le pasa que tiene que explicar la crisis de 2001, porque hay compañeros y compañeras que no lo vivieron, o los 90, o hasta el 2003. Hay que explicar todo de nuevo. Bueno, esto pasó hace 3 años y medio. Y además, hoy andan por los canales de televisión diciendo con precisión lo que piensan hacer. Tal vez porque pensaban hace unos meses que el gobierno caía, que la economía explotaba y que entonces les convenía revelar qué le tienen reservado y planeado al pueblo argentino. Tal vez por eso, no lo sé, pero la cuestión es que empezaron una competencia, una olimpiada, a ver quién decía que iba a ajustar más, que iba a recortar más, que iba a quitar más. Entonces empezaron que la educación pública ya no va a ser obligatoria. Miren, eso no es algo, obviamente el peronismo lo hizo realidad, pero viene hasta de Sarmiento. Que hay que las universidades públicas no, que van a privatizar aerolíneas, YPF. La vez pasada, ni eso, nada. Entonces a mí me parece, compañeros y compañeras, para la reflexión, que tenemos con respecto a otras elecciones, a la del 15 seguro, esta ventaja. En primer lugar, ya no son lo nuevo, lo distinto, lo no político que viene de Marte a traernos las soluciones. Ahora no. Gobernaron hace 3 años y medio. Están haciendo un esfuerzo denodado para resetear y borrar la memoria de nuestro pueblo de lo que hicieron cuando gobernaron hace poquito. Hoy andan recorriendo los canales de televisión explicando cómo resolver tal cosa o tal otra. Hasta cómo resolver los problemas que ellos mismos crearon. ¿Qué hay que hacer con el Fondo Monetario? Lo que había que hacer era no traerlo nunca. Y los responsables son ellos. Macri, Vidal, Larreta, Bullrich, Santilli, Ritondo. Ellos son los responsables del problema más grande que tiene hoy la economía argentina, que es el endeudamiento y el fondo. Y sin embargo, nos vienen a aconsejar cómo se soluciona. Pero bien, tenemos 2 ventajas. Primero, ya gobernaron. No son ni lo nuevo, ni lo desconocido, ni el milagro, ni los genios de la lámpara. Gobernaron con todo a favor, fracasaron, rompieron todo y no lograron ni siquiera una primera reelección de ese proyecto. Así que se desenmascararon solos ahí. Luego, ahora, ya andan pregonando que lo que van a hacer es ajustar, recortar, echar trabajadores y trabajadoras. Dinamitar, dice uno, semidinamitar, dice la otra. Así que me parece que lo que nos ofrecen, lo que tienen para el pueblo trabajador, para los compañeros y compañeras que trabajen en la industria, en el Estado, trabajen donde trabajen, sean de la economía popular, ya sabemos que viene. Esta vez no es un misterio, no es una incógnita, lo sabemos porque lo vimos, lo descubrimos y lo sabemos porque lo avisaron. Entonces yo comprendo que hay montones de dificultades, pero buena parte de las dificultades que tenemos fueron creadas por las políticas que aplicaron. No nos van a sacar de los problemas aplicando las mismas políticas que crearon los problemas. No van a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, ajuntando más las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras. No van a industrializar el país destruyendo la industria. No van a mejorar los servicios privatizando todo. No van a mejorar la educación, la salud, desinvirtiendo y dejando caer. No van a mejorar al Estado ajustándole los salarios a los trabajadores y trabajadoras del Estado. Compañeros y compañeras, tenemos este año un año bisagra. Es debido a muerte lo que se viene. Y lo digo con total conciencia de lo que estoy diciendo. En la provincia de Buenos Aires hemos revertido esa situación, nos hemos dedicado en conjunto y con el acompañamiento, por eso le quiero agradecer a Roby, pero a todos los compañeros de esta mesa, porque dicen que no hay paros docentes
en la provincia de Buenos Aires porque uno tiene un vínculo, una relación, una militancia junto con los compañeros y las compañeras de los sindicatos de la provincia de Buenos Aires. Ahora, la respuesta es, si no quieren paro, si no querían paro, dicen que Vidal tuvo 65 días de paro y que eso es porque hay una amistad, una relación, un vínculo. Ahora, si no querían paro, hubieran probado con mejorarle los salarios a los trabajadores. Hubieran probado con invertir en salud, en educación, con abrir escuelas en vez de cerrarlas. Hubieran probado por acompañar a nuestros compañeros y compañeras, docentes, médicos, en lugar de atacarlos, de culpabilizarlos, de perseguirlos, de espiarlos. No es un tema de afinidad, de afecto, de amistad. Es un tema de que compartimos el programa con los trabajadores y trabajadoras porque es el de ellos. Lo que estamos haciendo es aplicar el programa del movimiento obrero en la provincia de Buenos Aires. Y eso implica, por supuesto, dedicarse a ampliar derechos, con todas las dificultades que hay. Así se llama. Claro, eso también. Escuchaba que quieren terminar con la obra pública. Y cuando yo digo que es el programa del movimiento obrero, porque me lo van a recortar, trabajan solo para los trabajadores, creo que en Argentina hemos comprendido que lo que beneficia, decía yo recién, al movimiento obrero es lo que beneficia al país. ¿Por qué? Porque al movimiento obrero no le puede ir bien si al país y a la provincia le va mal. Si cae la economía, si se endeuda la economía, si baja el poder de compra, todo lo que uno puede tomar como los indicadores que le va bien a una economía, si a la economía le va mal al movimiento obrero. Así que la recíproca es también verdad. Ahora, lo que es verdad también, y que me parece que es lo que tenemos que empezar a plantear, porque eso es peronismo, es que si le va bien a los trabajadores, también le va bien a los empresarios y a la industria nacional. No hay un problema de contradicción entre que le vaya bien al país, le vaya bien al movimiento obrero y le vaya bien a los empresarios. Eso sí, tienen que ser empresarios que crean y que inviertan en el país, que desarrollen sus industrias acá, que contraten laburantes de acá, que mejoren las tecnologías de acá, que pongan los precios en pesos porque los salarios están en pesos y no en dólares, que calculen sus ganancias en nuestra moneda. No los que fugan, los que endeudan, los que timbean. Entonces me parece que hay que reconstruir ese país y hay que reconstruir esa provincia. La provincia de Buenos Aires es la provincia productiva por excelencia. Yo hablo muchas veces, y Walter mencionaba la escarapela de los 200 años de la provincia. Nosotros dijimos, esta provincia es una provincia que está fragmentada, es cierto, producto de las políticas neoliberales que sufrió. Todo el país sufre cuando se aplican políticas de derecha. Pero me animo a decir que la que más sufre es la provincia de Buenos Aires. No solo por su dimensión, por su magnitud, por sus dificultades, por su problema de infraestructura, sino porque la industria, la producción nacional que anida en la República Argentina tiene su motor en la provincia de Buenos Aires. Así que todas esas políticas contra la producción, contra lo nacional, contra la soberanía, nos quiebran la provincia. Entonces yo decía, la provincia está fragmentada. Ahí parece que antinomias, dilemas, contradicciones entre campo e industria, interior y conurbano, que esas cuestiones son las que llevan a dividir la provincia. Yo creo que es una mentira enorme. Que nuestra provincia de Buenos Aires, y esto es algo que empezamos a plantear con los 200 años, obviamente fue en pandemia, tiene que integrarse más. Que hay que rescatar y discutir la identidad de la provincia de Buenos Aires. Que esto de que en cualquier provincia uno dice yo soy santafesino, yo soy entrerriano, y en la provincia de Buenos Aires soy bonaerense
se sustituye por cada uno de los pueblos de la provincia. No, tenemos que volver a instalar ese papel para la provincia, ese lugar para la provincia, esa imagen, esa implicación de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué es lo que nos va a permitir integrar la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es la identidad de la provincia de Buenos Aires? La producción y el trabajo. La producción y el trabajo. A diferencia, seguramente, y sin ser despectivo, de la capital federal o de otras provincias que tal vez tienen una orientación más vinculada a actividades de otro tipo, aunque también, pero el interior se identifica con nosotros en eso, pero sin producción y trabajo no hay provincia de Buenos Aires viable. Eso es lo inviable. Lo inviable es pensar un país que no desarrolle, que no invierta en la producción y en el trabajo. Eso hace inviable a la provincia de Buenos Aires. Hace inviable a la provincia de Buenos Aires que no haya un gobierno que se ocupe de los problemas de la provincia de Buenos Aires, que se piense que la provincia de Buenos Aires se puede gobernar desde la ciudad de Buenos Aires, a control remoto, que se puede gobernar desde afuera de la capital de la provincia de Buenos Aires. Por eso yo creo que esto que estamos discutiendo hoy, que lo que vamos a discutir en nuestra provincia hoy es de vital importancia, que este año es de vital importancia. Es de vital importancia porque se juega después de 4 años neoliberales y de gobiernos como estos que han tenido que atravesar muchísimas dificultades, se juega cómo seguimos. ¿Cómo seguimos? Y mi respuesta es que seguimos, y para seguir no se puede caminar para atrás. Tenemos que seguir caminando para adelante. Y caminar para adelante es apostar en esta provincia a un Estado presente, a los derechos. Y entonces la gran disyuntiva de este año es si vamos a elegir la derecha o vamos a elegir los derechos. Tenemos un gobierno que se ha comprometido y que trabaja para ampliar el derecho a la educación, para ampliar el derecho a la salud, para ampliar los derechos laborales, para ampliar la soberanía de la provincia. Cuando fuimos a plantear lo del Canal Magdalena, cuando planteamos la explotación petrolera, lo que estamos diciendo es que queremos soberanía, pero basada en que la producción y los recursos son de los y las bonaerenses. Así que, compañeros y compañeras, más escuelas, más centros de atención de la salud, más rutas, más puertos, más fábricas, más parques industriales, más trabajo. Es una provincia que busca ampliar los derechos. Para ampliar los derechos necesitamos un país que acompañe, y ese país es el que expresa Cristina Fernández de Kirchner. Así que, compañeros, compañeras, muchísimas gracias. A trabajar, a militar, a recorrer casa por casa, escuela por escuela, fábrica por fábrica, lugar por lugar. Vamos a dar vuelta una elección en la provincia y en el país. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.